Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal, El Sendero de la Diosa 369. Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Y estamos aquí, como pudiste ver, en una lectura interactiva. Van a haber dos opciones. Ya estoy lista. Ya dividí los mazos, pero primero te voy a enseñar los mazos que estoy utilizando. Es este tarot de Laziers Tarot. Y estos son ¿cómo es? Las imágenes que vas a conseguir en este tarot. Estoy utilizando el sueño del chamán para ver lo que es la energía. Este es el tipo de arte. Ok. Y estoy utilizando la voz del ser. Ok. La voz del ser es esta que está aquí. Y este es el tipo de arte. Ok, para que se les facilitara a ustedes, no se preocupen que yo voy a barajar esto otra vez porque hice trampa con ustedes, les enseñé las cartas. Pero sí van a escoger mediante las cartas. Estas cartas las saqué yo esta mañana para mí. Quería un consejo y bueno, me bataquearon con y las tenía aquí y dije, ay, vamos a utilizar la de opción, o sea que vamos a tener la opción número 1, sanador interno, y la opción número 2, debate kármico, ¿ok? Entonces respira profundo. Si no estás lista todavía puedes pausar el video, y si ya escogiste cuál de las dos opciones vas a ver, entonces nos vemos en ella, ¿ok? Bye. Ok, tú que escogiste esta opción, la opción número 1, estas son tus cartas, ya saqué el oráculo para adelantar, ok. Entonces vamos a colocar esta por aquí, porque no la vamos a necesitar todavía, y vamos a ver cuál es tu energía. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Ayer, para los que están viendo el día de hoy, que se inaugura o se estrena este video, fue la luna llena en Leo, una luna poderosísima por todos los cambios que hay alrededor, o sea que está bien interesante, van a aflorar muchas cosas. Entonces vamos a ver qué nos quieren decir el tarot con respecto a esto, aunque si lo ves después no importa, las lecturas no tienen caducidad, ¿bien? Ay, mira, la 62. Will of the Wisp. Tesoros escondidos en las sombras. Wow, qué interesante. Mira, opción número 1, mis queridos, mis queridas. Esta carta nos hace referencia a que muchas veces se nos ha presentado la oportunidad de hacer algo diferente, de ir por un camino diferente a lo que estamos acostumbrados, a relacionarnos de forma diferente, y no la hemos aceptado por seguir en la seguridad de lo ya conocido, o sea, en nuestra zona de confort. Entonces es como que hay tesoros escondidos en lo desconocido, y para poder encontrarlos tienes que adentrarte a eso, a ello. O sea, puede ser que te vayan a proponer algo diferente ahora. Piénsalo, porque si tú quieres tener resultados diferentes en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Y en la zona de confort no lo vas a hacer. En cambio, si te adentras a la oscuridad, por así decirlo, a la sombra de los desconocidos, la inseguridad de que si te va a ir bien o te va a ir mal, de igual manera ganas, porque creces en experiencia, creces en sabiduría y ves nuevas cosas, ¿ok? Entonces, para la opción número 1, mi querido, te están diciendo de que te atrevas a explorar. No sé, siéntete así como un pirata y cosas, que va a explorar nuevos parajes para conseguir esos tesoros escondidos, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué te quieren decir el tarot con
la cantidad de cartas que te toca a ti, que es la mitad. Muy bien, vamos a... Ya paz que no he dicho nada. Vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros. A la opción número 1 salió primero. Ok, ya voy viendo. Vamos a pedir las 5 carticas primero y después yo te doy la lectura. Ok, 2 carticas más, por favor. 2 carticas. Aquí salieron. Ok, muy bien. Y la que queda debajo del mazo, ay, tremenda. La fuerza. Mira, mi querida opción número 1. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. El hecho de que tú no quieras incursionar en caminos sombríos, por así decirlo, en algo nuevo, desconocido para ti, es porque tuviste un tiempo que te pasó algo, o sea, como que te aventuraste y sufriste mucho, o sea, te dio duro de verdad en el corazoncito y te tomaste inclusive un tiempo para poder sanar esas heridas. Hubo alguien que te ayudó y comenzaste a reconstruir todo esto. Pero lo que yo veo aquí, mi querido opción número 1, que ese viaje no tuvo, como por así decirlo, no cumplió con las expectativas que tú tenías, porque tú tenías mucha carga. Puede ser carga laboral, carga emocional, estabas cargando con mucha culpa, inclusive al momento de meterte de lleno allí, ¿ok? Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que tienes que trabajar en tu sabiduría, trabajar en conectar contigo, con tu maestro interno, con tus emociones, por así decirlo, soltar las cargas para después aventurarte, ¿bien? Porque sí, es verdad, uno cuando se aventura a salir de la zona de confort, de por sí es incómodo, no voy a decir, ay, es doloroso, no, es incómodo, uno tiene mucho miedo, es un estrés, pero cuando uno va, no sé, como que uno va así, ponte que tú estás caminando en una jungla y está todo eso espeso y tienes que ir abriéndote camino y te dan las matas y te pican las hormigas. Y ay, ¿y por qué me metí en esto? Pero llega un momento en que tú abres y ves una escena así hermosa, verde, plano, con el paisaje más hermoso que tú puedas imaginar. Y dices, no, hombre, esto sí es verdad que, ay, perdón, valió la pena y no te importó todo el camino que pasaste. Así es como aventurarse a lo desconocido, sobre todo cuando vamos a trabajar en nuestro interno, ¿ok? En nuestra sombra. Porque habla de tesoros escondidos en la sombra. Muy bien, entonces, para que tú puedas lograr equilibrar, recibir, dar todo lo maravilloso que puedas conseguir en esta sombra, tienes que trabajar lo que son las emociones, soltando las cargas, ¿ok? Y sacando esa parte sabia que hay dentro de ti. Muy bien, vamos a ver qué más te quieren decir los maestros y guías para la opción número 1. Ok. Ay, pobrecilla. A mí me da risa ese cochinito. Yo no sé por qué pusieron ese cochinito. Vamos a pedir 3 carticas más, por favor. 3 carticas. Ajá, bien. Pues eso es. Pide y se te dará. Ay. Ay. Mira, me creo. Opción número 1. Ay, qué bonito. Mira la que te quedó en el fondo de la baraja. El 3 de copas, celebración en grupo. Es como que puedes estar también... Y esta fue la que quedó debajo. El ermitaño, sí, la voy a agarrar. Tienes que
como yo te había dicho en la otra, tienes que comenzar a conectar con tu maestro interno, ir hacia adentro. Las sombras no se pueden trabajar si no vamos hacia adentro. No podemos conseguir los tesoros escondidos en las sombras si no vamos hacia adentro. ¿Ok? Y este viaje es sumamente interesante. Y puede ser que inclusive no lo hagas sola, porque aquí lo estás, o solo, porque aquí lo estás haciendo acompañado. Alguien te puede ayudar. Puede ser que consigas un grupo de apoyo, si eres mujer, un círculo de mujeres, o si eres hombre y tienes la suerte, la bendición de conseguir un círculo de hombres, también es buenísimo. Entonces es un trabajo que vas a hacer en conjunto con alguien. Vas a hacerlo en conjunto con alguien y te va a traer mucha tranquilidad, mucha dicha. De hecho, tanto es así que vas a celebrar en lo grande. Es que vas a tener el poder en tus manos. Esa llama que tú sentías que habías perdido, la vas a poder sacar de acá, de adentro, y la vas a poder proyectar a los demás. Inclusive van a haber cambios de direcciones en tu vida súper grande, ¿ok? Inclusive te puedes hasta mudar de ciudad, de país, de trabajo, de casa, ¿sabes? Y en ese proceso van a llegar mensajes de que puede ser que haya una personita por ahí que se interese en ti y sí, para algunos va a llegar una pareja o se va a subir la temperatura en una pareja si es que ya las tiene, ¿sabes? Como que van a volver al juego de la lujuria, de vente para acá. ¿Por qué? Porque te vas a sentir más empoderado, más empoderada, vas a sentirte más seguro de ti mismo, de ti misma. Inclusive si hay personas que te van a tratar de manipular, no lo van a poder hacer porque tú vas a tener esa energía de que, por favor, mira, yo lo logré, yo lo hice, ya yo me conozco y no hay nada que puedas hacer para seguir manipulándome. En la parte laboral también esto puede significar que consigas una pareja no una pareja amorosa, un socio, por ejemplo, un socio, si estás estudiando, un compañero de clase, que los dos están así como que enfocados en los mismos objetivos y lo van a lograr, ¿ok? Eso tú sabes, llévalo a tu vida. Vamos a ver y vamos a pedir aquí unos 3 consejitos para mi querida opción número 1. Ay, me gustó. Es lo importante de trabajar la sombra. Mira, si no has visto las lecturas de sombra, voy a dejar linkeado la playlist de lecturas de sombra. Yo apenas tengo 3 semanas que estoy comenzando a sacar diario un tipo de lectura y lo voy repitiendo. O sea, lunes de horóscopo, martes de sanación, miércoles general, jueves de sombra y viernes interactivo. Entonces, voy a linkear la playlist de trabajo de sombra para que vayas a chequearlo. ¿Ok? Mira, tienes que agradecer todo este camino. Sea que sientas que si incursionaste en ese camino oscuro, desconocido, saliste de tu zona de confort, sientes que fallaste, déjame decirte que no es así. Y tienes que agradecer, porque a medida de que tú agradeces, te das cuenta, agradeces cada paso, no agradezcas la meta como tal, sino ve agradeciendo cada paso y aprende a dar y a recibir de la misma manera. O sea, de la misma manera que tú das, aprende a recibir, sé vasija. ¿Ok? Tienes que aprender a ser vasija para que pueda el universo recompensarte. Y no te quedes definitivamente en el camino que tú crees que es el más seguro, que es porque el que conoce. Ten creatividad y sal de allí. ¿Ok? Ay, mira que cual quedó aquí abajo. Da el paso. Con esta sí lo voy a dejar. Así que da el paso, no te quedes ahí. Bueno, y hay una pregunta, algo un poco seria. Bueno, aquí te están respondiendo, no sé qué es. Pero bueno, que no te me aleje de la lectura, por favor.
Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que les dé like, que comentes, que lo compartas con alguien más y activa la campanita para que no se te pierda de nada. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos así. Coméntenme qué tipo de lectura quieren que yo haga. Yo trato de investigar y buscar, pero a veces uno como que le hace falta un empujoncito, una ayudadita para seguir, ¿ok? Recuerden que yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369, así que nos vemos, mis amores. Un besito, va con amor. Bye. Hola, queridos. Opción número 2. Tú que escogiste esta hermosa carta. Ay, bellísima, ¿verdad? Tan profunda. Uy, nada, me voy, me voy con ella. Esta es tu energía y esta la vamos a utilizar. Ahora recuerda que esto es una lectura general. Tú no te mortifiques si no pega contigo todo. Usted nada más tome lo que resuena y el resto lo puede dejar ir por donde viene. Ok, vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Mira. Eres un jinete, heraldo de cambios. Ay, qué bonito. Ay, miren ese caballo. Ay, qué bonito, mira. Ay, qué lindo, qué lindo. Mira, esta carta, ¿qué es lo que quieren decir? Esta es una energía sumamente hermosa. Yo particularmente, esta soy yo. O una parte de mí, esta es parte de mi personalidad. Aquí te están pidiendo de que seas un jinete, o sea, se llama jinete, pero para que seas un heraldo de cambio. Heraldo es un mensajero, algo o alguien, mejor dicho, alguien que anuncia algo. En este caso es un cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que te está, o cuál es la energía que tienes actualmente tú que escogiste la opción número 2? De que te están pidiendo que comiences a ser un jinete que lleve puras buenas noticias, mensajero, que veas el vaso medio lleno, que veas los milagros ocultos de cada situación por más dura que parezca, que veas lo bonito de la vida, porque ya hay suficiente en el mundo que la gente ve lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Entonces, usted, mi querido opción número 2, usted, mi querida opción número 2, estás siendo parte de este grupo de personas que lo que vemos es lo bonito de la vida. No es que seamos tóxicamente positivos, sino que veamos qué se le puede sacar provecho a las situaciones, sobre todo cuando se nos salen en las manos. O sea, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo nos afecta o cuál va a ser el impacto de esa situación delante de nosotros. Entonces, te están pidiendo o tienes la energía de ser un mensajero de buenas noticias, de buenos cambios, de felicidad, de alegría. ¿Sabes? Como que vas a hacer esa lucecita en la penumbra que la gente va a decir, ay, llegó fulanito, qué bien. Ese chamo o esa chama tiene una energía así súper chévere que provoca estar siempre con ellos porque son súper positivos y buena onda. Y a la vez que tú comienzas a ser así, vas a traer personas hacia tu vida. Entonces es buenísimo, buenísimo. Te lo digo por experiencia. ¿Ok? Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros a través del tarot para la opción número 2. Vamos a pedir 5 carticas. Ya me están dando 3, creo. Sí. Ay. Ay, a mí me encanta. Ay, yo amo. No sé, cuando uno hace lo que a uno le gusta, ¿verdad? Uno se llena así como que... Ya quisiera yo. Mira, no me pongo brava si quieren hacer donativos en el canal. Allá abajo, ahí en el link de... Ahí, el PayPal. Usted me dice, Mari, yo quiero hacer donativos, pero de mazos también, bienvenidos. Cualquier contribución ayuda. Hasta los mensajes. Ustedes me escriben un mensaje, mira, y eso me da un impulso increíble. Ok, recuerda suscribirte si no lo has hecho,
y activar la campanita para que no te pierdas en la madre, este enredo. Ok, y debajo del fondo de la baraja. Ok, interesante. Bueno, mi querida opción número 2, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Bueno, esa... Ya va, es que me está llegando así, ordenando la pega. Ok. Miren, esta energía que tienen aquí o que se les presentó, no es una energía que ustedes sacaron un numerito y se la ganaron así porque sí. Es una energía en la que ustedes han ido trabajando, ¿ok? A ustedes les ha tocado su parte ahí. Ustedes son lo que llaman unos sobrevivientes, ¿ok? Sí les costaba al principio, como a todos, de soltar el pasado, de soltar eso, de soltar sobre todo las creencias, esa parte de que nos decían, ay, fulanito, ten cuidado porque esto, el otro. Entonces era como que eso no, nos daba como la sensación, por ejemplo, una creencia que todavía estoy, tú sabes, aceptándola, pero mira, mi hermana, ya yo no te quiero más aquí a mi lado. Es que me decían desde pequeña y no sé de dónde lo escuché, no sé si fue que me lo dijeron o que lo deducí. O sea, estoy en esa investigación. Que es que cuando yo estoy muy feliz, que estoy risa, yo digo, va a pasar algo. Va a pasar algo porque es así. Porque así me pasa. Y pum, y después tú me ves con la lloradera. Es horrible, pero es así. Y yo no sé de dónde o sea, qué pasó en mi vida, en mi infancia. Debió ser algo traumático de que yo estaba súper feliz y de repente llegó una noticia que boom. Entonces, cuando yo estoy así eufórica, feliz, contenta, así que todo veo color de rosas y todo, me entra como un miedo que sería como que, ay, Dios mío, va a venir algo malo. Y entonces yo digo, no, tengo que ver las cosas de manera diferente, vamos a ver las cosas de manera diferente. Entonces yo he ido trabajando al ir soltando ese tipo de creencias que ya yo me he dado cuenta que las tengo. Pero algo tuvo que haber pasado para que yo tomara esa actitud. Entonces, si bien los que somos portadores de cambio es porque lo hemos pasado, es por lo que hemos vivido. Y, mi amor, miren esta cara de orgullo, o sea, ¿qué quieren? Yo pude, se me vino todo encima, pero aquí estoy parada de frente, vamos, a defender lo mío. Y así es que nos vamos a sentir, y así es que nos tenemos que sentir. Y chévere. ¿Por qué? Porque nació, o sea, hubo como un resurgimiento, hubo un cambio tal cual, literal. Hubo un cambio. ¿Por qué? Porque has ido trabajando. Has hecho trabajo, te estoy diciendo, eso no fue que tú lo sacaste de una caja de conflay, no sé, de cereal, un premio, una rifa. No, tú has trabajado eso y has sido muy paciente en el hecho de que has invertido energía sin ver los resultados todavía, pero estás seguro de que ahí vienen, que hay algo ahí que está nutriendo lo que después te va a dar sombra, te va a dar fruto, te va a dar oxígeno, ¿sabes? Estás bien, ¿ok? Me encanta. Me encanta, por eso es que eres un jinete, un heraldo de cambio, porque tú has pasado por ello. Nadie puede enseñar por lo que no ha pasado. Nadie puede dar lo que no tiene dentro. ¿Okay? Vamos a pedir 5 carticas más para que me digan o nos diga a la opción número 2. ¿Estás viendo? Es que no es fácil esa lucha interna que uno tiene por soltar el control, soltar las viejas creencias. Ay, que se me va a terminar. Y si yo digo algo y se molestan, pues que se molesten. Esa es percepción de ellos. Tú tienes que ser feliz. A mí un día una amiga me dijo, y eso me quedó marcado, de hecho es comadre mía, me dijo... María, ¿cómo un ser tan rosa como tú puede vivir en un mundo tan gris como este? Ay, no sé, me dio así como que me emocioné, pero a la vez
cónchale, es verdad. Pero hoy vi también un video de un chamo ahí que yo sigo, donde decía que las personas que son, que se entregan, que son sensibles y cosas, son las que tienen más valor, no valor monetario ni nada, sino las que tienen más coraje, porque se permiten sentir y no es que nos sintamos, no es que no nos duela, pero ahí vamos otra vez. Mira, hablando de dolores, mira, ay, que ya va, me falta uno. Mira, esto es un cuento, ¿oyeron? Ustedes se tienen que poner en la posición que ustedes digan, ay, aquí es que estoy yo, porque puedes estar en una etapa, ahí, no es que estás desde el principio, ¿ok? Ay, me encantó el final. Vamos a ver la que está de último. ¡Ah! Volvió a salir. Ay, no, esto me gusta. Vamos a poner así para saber qué es. Mira, ya tú sabes que tú estás trabajando en eso. ¿Y por qué estás trabajando en eso? Realmente, tuviste o tienes una lucha interna, o tuviste una lucha interna, o vas a tener una lucha interna. Ustedes saben, ustedes se ponen en el cuento. Pero es para poder terminar de abrir esta puerta, por ejemplo. Hay momentos, hay situaciones en que nosotros estamos tan desesperados, tan tristes, tan metidos en nosotros mismos, pero tan profundo en nuestro dolor, que no vemos la llave, que la tenemos aquí mismo, que puede abrir la puerta de la prosperidad. Y si das cuenta, esto está como más claro, es como que mira, agarra la llave y está así como que dirigida hacia ahí hay platica, abre la puerta, ¿sabes? Porque estás así como pobre, ¿sabes? Como que has pasado mucho trabajo. Entonces, esta persona necesita un heraldo de cambio. Necesita que alguien le llegue y le dé una esperanza, Dios mío. Una esperanza basada en una experiencia. Ustedes vieron que yo... las palabras, que le diga que hay algo mejor, que todavía, o sea, enseñarle a verle lo positivo a las cosas. Gracias a Dios, por ejemplo, en mi caso con mis hijos, ellos, bueno, lo sacaron de mí. O sea, ellos también le buscan lo positivo. A veces se ponen medio negativos. Yo, ¿para qué pasó ahí? No, mamá, que no sé qué cosa. Y entonces yo sirvo ahí como heraldo de cambio. Vas a ver, mi amor, que sí, que va. Porque yo, por ejemplo, sufro de depresión. Diagnosticada y todo hace muchísimos años y no tomo medicamentos. Yo no me puedo dar el lujo de caer aquí. Ay, mi amor, porque ¿quién me saca? Yo sola, pero me va a costar mucho. Entonces yo trato de mantener mi mente positiva. Me permito sentir la tristeza, la desolación, la desesperación. Y discúlpenme la moto. Me permito sentir todo eso y renacer sobre esos sentimientos. Yo abrazo mi dolor, yo abrazo mi frustración, yo abrazo mi desilusión, yo abrazo mi pena y me la pego en el pecho y veo qué es lo que me está mostrando, y entonces veo a la niña María que todavía no ha sanado algo, y eso me lleva a algo que pasó en mi infancia que lo había bloqueado, ¿sabes? Y es como esa llavecita va abriendo puerta a puerta y me voy dando cuenta, pero porque me permití sentirlo, me permitía que me atravesara. Pero yo me mantengo en esta actitud porque si me voy con ella, hay verdad que no me recogen ni con palita. Entonces, en el momento en que tú comiences a surgir, a conectar con esa sabiduría, a darte cuenta por todas las cosas que tú has pasado, que has logrado, te vas a poder alejar, ¿verdad? Te vas a poder alejar de esos sentimientos, de esa frustración, de esas peleas internas, y vas a tener una energía renovada como para accionar, para hacer nuevas cosas, para incursionar en cosas diferentes. Muy bien, y sobre todo cosas que te hagan trabajar en ti. Ay, no, yo siento que esta opción número 2
es para sanadores, para terapeutas holísticos, ¿sabes? Para esas personas que están buscando un crecimiento. Bueno, todos están buscando un crecimiento personal porque si no, no estuvieran viendo este tipo de video. Pero este tipo esta opción número 2, yo veo que son portadores de voz para otras personas, para ir despertando a otras personas, para hacerle el camino un poco más llevadero a las demás personas que están comenzando a hacer su trabajo de sombra, que están comenzando a buscar y a entender que hay algo más allá, que esto solo es un vehículo, que lo importante es lo que llevamos adentro. Muy bien. Entonces ahora vamos a pedir, mi madre, pero es que ya salió 3 carticas, vamos a agarrarte pues. Mira, ya va, déjenme sacar. Aquí, ya salieron estas 2. Ok. Ok. Y la que está hoy. La que está debajo. Ok. Muy bien. A la opción número 1 le salió que recibir y a ti te salió dar. Ven, ¿qué es lo que yo veo aquí? Realmente puede haber una resistencia en algunos de ustedes porque sienten que se están protegiendo o están protegiendo a alguien o algo. O sea, se están resistiendo a dar esa sabiduría que está emergiendo dentro de ustedes. Puede ser por miedo, porque ven que es como que demasiada responsabilidad, como que no, o sea, eso es mucho peso, porque hay gente de verdad que toma literal cada palabra que tú digas, y si esa persona no tiene la inteligencia emocional suficiente como para saber de que depende de su actitud, es que van a dar los resultados. Entonces te achacan todo el problema a ti. No, porque tú me dijiste. Entonces como que tú sientes que eso es mucha responsabilidad. Pero tienes que dejar de resistirte a eso. Eso no va a ir para ningún lado. O sea, lo que resiste, persiste. Ok, si quieres protegerte, no sé, puede ser que si quieres, por ejemplo, voy a leer el tarot como hace María, o como hace muchísimo, porque aquí hay 500.000 millones de canales de tarot. Pero te quieres proteger tu identidad, quieres proteger tu cara, que no muestres nunca tu cara, nada más las manos y la voz y ya. ¿Ve? Es un estilo de protección. Otra protección que puede ser también a la parte holística, a lo que tú creas, ¿sabes? A una piedra en el bolsillo. Que si no te sirve así, aunque sea para pegársela a alguien en la cabeza, sirve. Bueno, ahí se lo voy a dejar. Tomen lo que les resuene y el resto déjenlo ir, ¿ok? Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, comparte esta información con alguien más que lo necesite. Activa la campanita para que no se te pierda ninguno. Y si ya eres parte de la familia, déjame decirte que gracias. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y seguir escuchándome y toda mi locura. Recuerden que yo soy Kala Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para una próxima oportunidad. Nos vemos. Besito. Bye. Va con amor.